Tardes a todas, todos, todes. ¿Qué tal, Cristias? Muy bien, muy bien. Te mandó un saludo de Pepe. Ah, qué bueno, lo he pensado todo el tiempo. Este, ahora vamos a ir por allá, por Quito, y le vamos a ver a Pepito. ¿Cómo está Pepe? Bien, pensando regresar a Chile ya. ¿Así? Ujú. Ya está con esa idea ya que se quiere ir, ya está pensando más en sus años y sabe que si se enferma ya nadie le va a cuidar acá, ¿no? Claro. Así. Estamos. Qué La otra bueno, semana que estuve con él quería ir a averiguar el pasaje ya. qué bueno, qué bueno. Me parece muy bien, qué bueno, me alegra muchísimo. Me alegra muchísimo, Vinicio, de escuchar esto. Pero no se va a ir antes de... ¿Cuándo se va a ir? Todavía está porque dice que tienen que hacer un trabajo contigo de una obra Sí, sí. y también tiene que hacer trabajo con el Víctor, el clown. Y Ajá. ahí creo que ya parte. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, yo lo voy a ver ahora a mediados de agosto. Sí, Ah, bueno, ya le avisamos. sí, sí. Bien, entonces, ¿cuánto estamos? Ah, ya estamos bastante. Vamos a comenzar. Este, em, Vamos a dividir de la siguiente forma para que tengamos un poco de claridad sobre el taller. Las primeras 6 sesiones van a ser puramente de escritura y un poco de teoría, ¿no? Y a partir de la séptima sesión, o sea, en las últimas 4 sesiones serían, vamos a leer, vamos a ir compartiendo los materiales trabajados durante estas sesiones, ¿no? Siempre hay un detalle importante, que siempre la consigna para escribir es un desencadenante en realidad. No es una técnica acabada, sino que es una pauta que desencadena la escritura. Y en ese sentido, muchas veces cuando estamos escribiendo nos preguntamos si lo estamos haciendo mal o bien, y en dramaturgia no existe esa posibilidad. Es decir, porque la consigna es como ustedes la entiendan. La abordan desde la perspectiva de ustedes, sin necesidad de que la consigna sea aclarada. Es más interesante, quiero decirle, porque siempre que uno intenta aclarar la consigna debido a que es un disparador, la consigna es empobrecida, porque es como cuando uno trabaja técnicamente en una obra de teatro, desde la premisa técnica es dada desde el territorio de la realidad, el desencadenante es desde el territorio de la ficción, y la territorialidad de la ficción tiene como unas leyes muy, muy propias de ese ejercicio, ¿no? Entonces, esto lo digo para que no nos estanquemos ni pensemos si lo estamos haciendo mal o bien. Sencillamente lo hacemos, sencillamente comienza la acción de la escritura, porque la escritura es una acción. La escritura teatral, quiero decirle, es una acción. Y cuando digo acción me refiero a que ustedes en el momento de la escritura están creando, están inventando, están en una territorialidad diferente a la real. Por lo tanto, las leyes de lo real poco nos sirven, ¿no? Un poco lo hablaba ayer. Entonces, vamos a comenzar hablando un poquito sobre cierta teoría de la escritura, ¿no? Por supuesto que la escritura ha cambiado mucho. Primero desde las consideraciones, primero las consideraciones sobre el texto y poner al texto como el centro y la columna vertebral de la experiencia, no es real en este tiempo. Yo creo que este tiempo es más bien
es más bien una serie de textualidades y que la escritura, es una de ellas. Mas no es necesario resolver la obra en el texto. Quiero decir que una obra puede estar muy desilvanada en el texto, pero a la hora de ser confrontada por el cuerpo de la actriz y del actor y por las voces de las actrices, los actores, el texto adquiere una claridad inesperada. Es porque ese otro texto, que es el cuerpo y es la voz, le dotan de una organización que en una de esas a la hora de escribirlo no lo tenía. Por eso les digo que confíen mucho en lo que escriban y que está muy bien lo que escriben, siempre va a estar muy bien. Si es de ustedes, si viene genuinamente de ustedes y de la propia experiencia de ustedes, siempre lo escrito va a ser de su propiedad y lo que vamos a hacer es compartirlo nada más. Pero hay un territorio incuestionable que es el territorio de cada una y cada uno de ustedes. Nadie puede decirle que escriben mal, porque todos escribimos de alguna forma en una estructura previa. Esto de la estructura previa se lo voy a ir explicando durante todo el taller, ¿no? Cuando digo estructuras previo me refiero fundamentalmente a que nacemos dentro de estructuras narrativas. Nosotros somos una estructura narrativa, es decir, nosotros nos narramos, creamos relatos sobre el amor, sobre la muerte, sobre las luchas sociales, sobre la existencia, sobre la soledad, sobre la libertad. Esos relatos posiblemente ya fueron de alguna manera estructurados en una narrativa previa a nosotros. Nosotros cuando nacimos, ya se habían inventado las palabras, muchas palabras, se había inventado la educación, se había inventado el Estado, el país, se había inventado muchas cosas. Y nosotros vinimos y muchas de las cosas ya estaban estructuradas. Por eso les digo que nacemos dentro de unas formas narrativas, ¿no? Por ejemplo, el sentido de la patria, esa es una estructuración, es un relato, es algo que se estipuló antes de que ustedes nacieran. Ustedes nacen y de alguna forma lo terrible y lo extraordinario de eso, ustedes lo tienen adentro, de alguna forma. Lo que hace muchas veces la premisa es disparar eso, o sea, sacar eso. Eh, hacer posible hablar, ¿no? Entonces, esto es para que nos vayamos aclarando de qué materia se conforma lo que escribimos, qué materia nutre lo que escribimos, ¿no? Lo vivido, lo soñado, lo experimentado, lo que me pareció vivir y que no fue como tal cual lo viví, todo eso conforma el material que con el que nosotros trabajamos. El, en cuanto específicamente al universo teórico, les voy a decir que el texto es un entretejido, un intento subjetivo de estabilizar la memoria. El juego del texto con la memoria es muy fuerte porque yo les digo a ustedes, recuerden algo, pero eso que recuerdan es inestable, no es algo vivido exactamente. Ustedes creen que lo vivieron, pero no, si muchas veces sucede, seguramente les ha sucedido, que se juntan con alguien que hace tiempo que no ve y reconstruyen un hecho, pero que ese hecho es reconstruido a partir de memorias diferentes, por lo tanto las percepciones de ese mismo hecho que yo pensaba que se desarrollaba de una manera, resulta que no, que el otro tiene una percepción muy diferente a la mía. Pensábamos que habíamos vivido lo mismo, pero el otro vivió otra cosa. Entonces, ese es lo que llamamos lo inestable de la memoria. Cuando escribimos,
lo que escribimos nos sirve para estabilizar la memoria, pero es una estabilidad transitoria, ¿no? Y tampoco nos interesa mucho estar estables, porque creo que cuando uno escribe se desestabiliza mucho, ¿no? Siempre, otra de las características es que el texto, como la poesía, como como la poesía, como el cine, como las novelas, como los cuentos, como la literatura en general, se inscribe en el pasado y por lo mismo tiene un carácter nostálgico. Pero yo creo que en el caso del teatro es reescrito permanentemente en la medida en que se dice o se pone en escena. En el momento en que yo pongo en escena una obra, la palabra esa que parecía que se había escrito en el pasado se reactualiza en un incesante presente, se vuelve presente todo el tiempo, presente, con todas las imperfecciones del presente, es decir, con todos los accidentes del presente, porque el presente suele ser muy accidentado, ¿no? Entonces, eh, eh, es importante que nosotros pensemos que esto que se escribe en el pasado, por eso el juego con el teatro es muy particular. Yo puedo retomar una obra de un señor que se llamó, qué sé yo, Molière, o que se llamó Esquilo, o que se llamó Bertolt Brecht, y esos señores ya no existen, yo no sé quiénes son. Y, y digo Shakespeare como si dijera, qué sé yo, José García, es decir, digo un nombre, no sé, no me lo configuro. La palabra que yo leo es una palabra no de una persona exactamente, sino de una acción artística. Eso es muy particular del teatro. Cuando yo revivo la palabra poética del que la dijo, ¿no? Eso es muy propio del teatro y entonces el teatro, quiero decirle que es como un libro, pero que late. Es decir, un libro que guarda en su interior una vida que al abrirlo aparece y cuando yo lo corporizo, esa vida se reactualiza, se vuelve presente, ya no está en la nostalgia ni está en el pasado, está ahora aquí, entre nosotros, conmigo, en mi cuerpo, ¿no? Eh, Ayer les dije que texto es todo lo que se logra descifrar y todo lo que se logra descifrar en movimiento, es decir, en acción. Y tiene la facultad de permanecer, lo que les decía anteriormente, en una acción latente. Es decir, si bien una obra de teatro está guardada en mi biblioteca, dentro de ese libro hay una acción latente. Lo, eso lo diferencia mucho del resto de la literatura, ¿no? Eh, esto es importante. Eh, cuando yo siempre que voy a comenzar un taller, siempre les digo lo mismo. Es decir, el taller no es algo, tampoco es algo estable. El taller es un estado de creación nada más, pero el taller no hay cosas estipuladas, sino que se van estipulando a medida en que vamos avanzando. Claro que existen premisas generales, pero son como hitos muy vagos de lo que vamos a hacer. En la medida en que lo vamos haciendo, el taller se va construyendo como un mapa que se construye a sí mismo. Como yo les decía ayer, el texto que se escribe a sí mismo, ¿no? Entonces, es importante que eso lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Em, eh, otra de los elementos importantes es la operación que ustedes realizan consigo mismos y consigo mismas. Es decir, hay un territorio donde ustedes se encuentran con sus propias voces o sus propios gritos, según lo que entiendan como voz, ¿no?
El ejercicio que estamos realizando desencadena eso, o debe desencadenar eso. Por eso yo lo reduzco mucho al ejercicio. No aclaro muchas cosas, sencillamente lo reduzco a una acción. Eh, una acción siempre lo reduzco en pequeñas acciones, o en no acciones, que son una forma de la acción. Quiero decirles que en una de esas, en vez de reclamar, yo no digo nada. Y ese no decir nada es una de las formas del reclamo. Son estrategias, ¿no? Es importante eso. Y a la vez que es importante, es interesante. Eh, eh, entonces, este desencadenar del universo de ustedes tiene la pretensión de desencadenar lo propio, lo que nadie, salvo lo que ustedes están escribiendo, están en condiciones de anotar. Es decir, lo que escriben, cuando escriben también están hablando de ustedes. Eh, el ejercicio dramatúrgico es un vector, pero de ninguna manera determina la naturaleza emocional de lo que se escribe. Es decir, yo les doy el ejercicio, pero ese ejercicio no necesariamente se instala en una emoción, sino en una emoción predeterminada, quiero decir, siempre se instala en una emoción, pero no en una emoción predeterminada. Cuando yo les digo esto, quiere decir que yo le doy la premisa, pero la premisa puede ser muy... la situación terminal que yo les hablaba ayer, que sería la premisa, puede ser una cosa muy graciosa y no necesariamente una cosa trágica. Yo les ponía un ejemplo trágico porque ayer yo había vivido esa noticia de esa muchacha y el hombre de la moto, ¿no? Entonces, yo le había dado una dimensión trágica, pero ustedes pueden cambiar esa dimensión. Quiero que también lo tengan en cuenta, ¿no? Eh, cuando ustedes comienzan a indagar individualmente y a indagar en sus subjetividades, inmediatamente se van a confrontar con el problema del personaje, en el sentido de preguntarse de qué materia se conforma eso que se llama personaje. Pero es una consideración de carácter artístico, de carácter formal, quiero decirle. Eh, porque todo lo que ustedes escriban siempre va a ser aproximativo, no va a ser determinante, no va a ser lo definitivo. ¿Sí? Por lo tanto, preguntarse sobre el personaje, sobre lo que llamamos personaje, sobre esa entidad donde el teatro se ha edificado en muchas ocasiones de manera tiránica, ¿no? El personaje. Entonces, no piensen en una persona, piensen en una acción. A esa acción, si ustedes le ponen a hacer Hamlet, por ejemplo, o Ofelia, a representar Ofelia, no piensen que se trata de una persona, sino de una acción. Es decir, qué es lo que hace, qué es lo que está haciendo, qué es lo que piensa hacer. Entonces, ¿y por qué no hace eso que piensa hacer? Van reduciendo eso que se llama personaje a puro movimiento, ¿cómo les digo? A pura compulsión, ¿no? Pensar la acción de manera compulsiva. Y yo creo que hay tantas denominaciones para esa entidad que se llama personaje, incluso el antipersonaje es una posibilidad de encontrar esa acción, porque lo que se busca es un impulso, y no necesariamente una entidad que yo tengo que corporizar, una entidad que yo tengo que organizar fuera de mí, como si se tratara de todo eso que a veces lo usan la gente de teatro. Yo creo que son estrategias y están muy bien que se usen. Si te funciona, pues no hay problema. Hay gente que le funciona muy bien,
crear un relato a la hora de construir un personaje, pero hay gente que directamente entra en una acción sin necesidad de preguntarse. Y yo creo que las dos estrategias son válidas, que todo depende de cómo ustedes lo vayan viviendo, ¿sí? Cuando digo aproximativo, creo que todo el arte es aproximativo. Es más, creo que todo el lenguaje es aproximativo. Nosotros decimos árbol, pero no necesariamente el árbol que yo digo es el árbol que cada uno de ustedes dice. Por eso, pero nos aproximamos cuando nos entendemos, quiero decir. Cuando yo digo parque, cada uno guarda en su memoria un parque, y no necesariamente el parque tal, el parque de Alameda, o el parque Ejido, o el parque Centenario. Es decir, no necesariamente, cuando yo digo parque, es un parque particular al cual visito de una manera particular y subjetiva, pero cuando decimos parque todos nos entendemos, porque nos aproximamos a lo que queremos decir, mas no es enteramente lo que queremos decir. Sobre esto vamos a seguir hablando en la próxima semana. Ahora vamos a seguir con el segundo ejercicio. Habíamos escrito ayer un primer ejercicio que yo les decía que se llama rebobinar la vida. Rebobinar significa pasar de un rollo a otro rollo, o de un carrete a otro carrete, ¿sí? Es cuando paso de una cosa a otra. En el momento en que paso, comienzo como a retroceder, pero solo es una sensación de la crónica. Cuando yo retrocedo algo, estoy rebobinando, ¿sí? Pero es una cinta que paso de un lugar a otra. Cuando rebobino una película, paso desde el final hacia el principio, ¿no? Entonces, la vida también puede ser rebobinada. Es un poco más complejo rebobinar la vida porque, ¿qué es lo que rebobino de la vida? Rebobino hechos importantes, porque si yo les dijera qué hicieron ayer, qué hicieron ayer, qué hicieron antes de ayer, qué hicieron antes de ayer, ¿se recuerda? Escribimos primero en el texto una situación que... No, espérate, no te estoy preguntando sobre ayer, sino antes de ayer. Ah, ok. ¿Qué hicieron? Trabajar. Ya. Puedes organizar la vida de atrás para adelante, es decir, comienzas con la noche de antes de ayer y te vas hacia... Lo que quiero decirle es que si antes de ayer ustedes vivieron algo extraordinariamente fuerte, se lo van a recordar. Lo van a recordar. Antes de ayer me pasó esto. Y tal vez lo que les pasó llene todo el antes de ayer. Todo lo otro, todos los pequeños detalles, el de haberse levantado, el desayuno, haber regado las plantas, haber cosido su camisa, quedan opacados ante la experiencia, pero no toda la vida. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente, lo que vamos a rebobinar son los pequeños detalles, justamente lo contrario a la experiencia. Es decir, como si dijera, antes de ayer, a ver, estuve sentado en el parque. No estuve haciendo nada en particular, solo sentado en el parque. Voy a situar, eso es una acción intrascendente, pero yo me voy a situar en eso, ¿no? Pero todavía no empezamos a escribir ni les estoy dando las premisas, ¿no? Solo les estoy haciendo una serie de preguntas y que piensen un poquito sobre eso, ¿sí? Entonces, rebobinar la vida significa ir hacia atrás, pero ir hacia atrás
Hay partes que las tengo claras, pero hay partes que no las tengo claras. Entonces, ayer escribieron un momento terminal, ¿verdad? Es decir, un momento donde algo se terminaba, ¿no? Eh, Lilibet, dime, ¿en qué te situaste ayer? Cuéntame un poquito la circunstancia en la que te situaste ayer. Pues me situé en la calle que está afuera de mi casa o que pasa por la casa de mi infancia, Ajá. la casa materna. Y digo el suceso también, o solamente lo que está alrededor. Cuéntame un poquito el suceso, solo es para tomarlo como ejemplo, ¿no? Ok. Y el suceso es la calle vacía a las 6 de la mañana y en medio, justo en medio de la calle, mi perro muerto. Bien. Ese es el momento terminal, ¿no es cierto? Sí. Antes de eso, lo que vamos a escribir ahora es el momento antes de eso. Es decir, tú te levantaste a las 6 de la mañana y te encontraste con tu perro, fuiste a una calle y te encontraste con tu perro muerto, ¿no es cierto? Sí. El momento antes de eso, ¿qué hacías? Estaba en mi cama, Bien, acostada. Ujú. bien, bien. Vas a ir un poquito más allá, vas a entrar en el terreno que no conoces. Yo te voy a decir, la segunda escena tuya va a ser tú soñando, es decir, cuando estabas durmiendo. Y tú me vas a decir, pero no me acuerdo lo que soñé. Bueno, te lo vas a inventar. Algo sucede en el sueño. Si me entienden, ella empieza a rebobinar el momento antes. La otra escena es igual, va hacia atrás, todo va hacia atrás en un primer instante. Es decir, que en un primer instante no hay subversión de la temporalidad. La temporalidad fluye normalmente hasta este momento, ¿sí? Entonces, la segunda escena es lo que sucedió previo a lo que escribieron ayer, los momentos antes, ¿sí? La premisa es la siguiente, es un diálogo, se trata de un diálogo. Y el personaje, en este caso, el personaje, vamos a ponerte el personaje L a ti, ¿sí? Entonces, el personaje L está soñando. Es un diálogo. Sueña que habla con el personaje T. Le llamo T porque es un testigo. Habla con el personaje T en los sueños. Y el personaje, L le cuenta al personaje T algo que no tiene que ver en apariencia con lo que va a suceder, pero de alguna manera sí tiene que ver. Es decir, le cuenta, por ejemplo, cómo se hace, dime una comida salvadoreña, las pupusas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hacen las pupusas? Le va a contar, pero en realidad lo que lo que le está contando es la muerte de alguien muy querido. Pero no lo va a contar directamente, lo va a contar a través de una receta de comida, ¿sí me entiendes? ¿Sí? Entonces, la consigna es la siguiente, es la segunda escena, es lo que sucedió antes,
Ustedes eligen. Puede ser 1 hora antes, puede ser 2 horas antes, puede ser un día antes. ¿Sí? Ustedes eligen la escena que sucedió antes de la escena que escribieron ayer. Entonces, la premisa es el personaje A o el personaje, sí, le voy a llamar el personaje A, le cuenta al personaje T algo, una receta de cocina, un partido de fútbol, un viaje con problemas, le está contando al personaje T un viaje o esto que les digo, una receta de cocina, un partido de fútbol, pero en realidad le está contando lo que va a pasar, que ya lo escribieron ayer, ¿sí? Pero no puede decir concretamente que eso va a suceder. Es decir, que en tu caso, tú no puedes decir que se trata de un perro y que se trata de tu perro, ¿sí? Entonces, eso está prohibido decirlo. Pero yo lo tengo que leer entre líneas. Que tú no estás hablando exactamente de cómo se hacen las pupusas, sino que estás hablando de otra cosa. Entonces, sí implica cierta dificultad. ¿Mm? Hablo de una cosa, pero en realidad estoy diciendo otra. Esto nosotros lo hacemos constantemente. Es decir, constantemente en nuestros actos del habla, hablamos de algo, pero en realidad queremos hablar de otra cosa. Pero damos unos rodeos, damos unas vueltas y decimos, oye, fui a ver a mi tía y mi tía no está bien, pero estoy hablando de otra cosa. Y decimos, es muy histérica y a veces no la soporto. Y no la soporto, es decir, voy a verla y empieza siempre con sus... le estoy hablando a alguien que en una de esas le estoy diciendo a ese alguien que no te soporto y que considero que eres esto, lo típico de los machirulos, es decir, considero que eres una histérica y esto y el otro, pero en realidad le estoy diciendo, no le estoy diciendo eso, le estoy hablando de mi tía, ¿sí me entienden? Hablo una cosa pero quiero decir otra. Eso es lo que te estoy pidiendo. ¿Sí me entienden? Entonces, la segunda escena, el personaje, uno de los personajes, el personaje de ayer, le cuenta a otro lo que va a suceder o lo que va a hacer. El otro insiste en el personaje T, que le pongo T porque es un testigo, insiste en hablar de otra cosa. ¿Sí? Por eso es un diálogo. Mientras yo quiero hablar de esto, el otro quiere hablar de otra cosa. ¿Sí? ¿Nos entendemos? La segunda escena es los momentos previos a la escena, digo previo, pero como les dije anteriormente, puede ser 1 hora antes, puede ser minutos antes, puede ser días antes, incluso puede ser años antes. ¿Sí? Ustedes lo eligen. Yo prefiero que siempre sea muy cerca. Muy cerca. Entonces es un diálogo donde el personaje A le habla al personaje T y le cuenta algo como una receta de cocina, un partido de fútbol, pero en realidad lo que quiere es contar otra cosa. Lo que quiere contar es lo que va a suceder. ¿Sí? El otro personaje, el personaje T, intenta por todos los medios, insiste en hablar de otra cosa y no de lo que quiere hablar el personaje A. ¿Lo tienen claro? Sí, profesor, una pregunta, pero aquí no hay recriminación ni nada de eso. Hay un conflicto, porque uno quiere hablar de una cosa o una quiere hablar de una cosa y el otro quiere hablar de otra cosa. ¿Sí? Ya. ¿Listo? Entonces, les doy exactamente, bueno, ahí tienen un tiempo. Yo les voy a ir como ayer hablando a medida que ustedes vayan escribiendo. ¿Sí? Ya, justo se iba a preguntar si van a haber otras
interrupciones, digamos, mientras la Sí, escritura de avanza. acuerdo. Depende de cómo les vea yo en la clase. Si los Claro. veo muy concentrados, no los voy a molestar, pero si les veo así como ¿y ahora por dónde voy? Yo les mando un disparador, ¿sí? Se llama vectores, para ¡pum! Disparar una acción, ¿sí? Bien, gracias. Vamos a ver. Esta es la segunda escena. Vamos a escribir una segunda escena, una tercera, y si tenemos tiempo, una cuarta. Y después vamos a leerlos, como si se tratara de una pequeña obra. A ver qué es lo que escribieron. ¿Sí? Siempre lo que escriben está bien. Recuerden eso. Siempre está bien. ¿Sí? Una consulta. La segunda Dígame. escena es con los mismos personajes de la primera. Es el mismo personaje o los mismos personajes, puede ser también. Pero es antes de lo que sucediera lo que sucedió. ¿Sí? Ok. Es decir, por lo menos tiene que ser uno el mismo. ¿Ya? Pueden ser los dos los mismos de ayer, pero también puede ser uno, por lo menos uno de ellos es. Vamos a ver. Aristides, un ejemplo, por favor, para que quede más claro. Pierluigi, a ver, ¿qué hiciste antes de venir aquí? Estuve presente, solo que tenía dificultad en entender la consigna. Sí, no, pero te digo, por ejemplo, antes de entrar a la clase, ¿qué hiciste? Ah, estaba viendo en la tele las Olimpiadas de Tokio 2020. Eso, es eso. Te voy a poner un ejemplo. Ya, Ponte gracias. que hoy escribiste esta escena donde Pierluigi está en una clase de dramaturgia. Esa es la primera escena, la que escribiste ayer. La segunda escena de esa misma obra es Pierluigi viendo las Olimpiadas en la tele. ¿Sí? Rebobinas, es decir, vas hacia atrás. ¿Sí? ¿Ya? Eso es. Eso sería todo. Sí, eso es todo. Ok. Bueno, cualquier consulta ahí. Ya aviso. Sí, me pueden escribir aquí en el chat, ¿no? Ya.
Hola Aristides, disculpa, diste una nueva consigna, se me salió un Eh, rato de la sesión. no, la consigna que di fue la que está en el chat. ¿Lo ves? ¿La No, es que premisa? me desconecté de la sesión. O sea, la primera premisa sí la estaba haciendo, pero se me desconectó el internet y Es la primera, es la, digamos, la que di al comienzo. ya no ha habido nada, nada No, nuevo. no, 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 no. Solo estamos escribiendo esa segunda escena. ¿Sí? Ya, listo. Gracias. Listo.
Bien, ¿van terminando? ¿Van terminando? Ponen puntos suspensivos, suspenden la escritura un momento. Me van a decir una cosa. Franklin, dime, necesito un dato de lo que han escrito. En la primera escena, la de ayer, la que escribiste ayer, cuéntame de manera sucinta lo que, el hecho final que elegiste. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió ahí? Vale, Cuéntame. sí, yo escribí a un hombre que estaba haciendo sus maletas para irse de la casa, agarrando sus cosas y una mujer en la puerta deteniéndolo. Y fue en realidad una cosa más de expresiones corporales que de palabras. Y el hombre trata de irse, de escaparse y la mujer no lo deja. Es un juego más de mirada y cuerpo. Ya, bien, ya no me cuentes más. Ya. Es suficiente. Ok. Ya, Noris, cuéntame lo de ayer. Pon tu micrófono. Ya, lo de ayer, la primera parte. Sí. Bueno. Solo me cuenta solo la historia, solo lo que en dramaturgia se llamaría la fábula. Es un poco lo que me contó Franklin hace un momento. Es algo Bueno, muy sucinto. está basado en hechos reales de mi vida. Ya, está muy Hechos bien. reales de mi vida. Y el suceso que se explica aquí es mi divorcio. Ya, Pero y le doy, específicamente, ¿qué momento es? por decir, la ruptura, el desencadenante, cuando todo se acabó. Ya, bien. No me conté nada más. Michelle, dime, cuéntame. Que necesito articular un próximo ejercicio antes de que se vayan y que lo trabajen hasta la semana que viene. Dime, Michelle. Es igual una ruptura amorosa. ¿Cómo? No Una te entiendo. ruptura amorosa. Ya, perfecto. Perfecto. Fanny, dime. Es un joven que le acaban de decir que perdió el cupo para una universidad y está becado. Ya, bien. Pierluigi. Ya. Solo puedo Lo de ayer. decir... ¿Mande? Sí, lo de ayer, ¿no? Sí, correcto. Solo puedo decir que el final es que este hombre se entera de algo que después de 2 años, al final salió a la luz de la verdad. Bien. Pero No eso me cuentes puedo nada más. decir de una manera indirecta, pero obviamente el acontecimiento sí lo redacté, pero Ya, quise... pero no me cuentes nada más. Eso es suficiente. ya. Dedi. Discriminando el suicidio o la muerte de una persona que la dejaron abandonada. Bien. Juan Antonio. Un abuelo que quería aprender a leer y escribir y murió y nunca aprendió. Ya. Bien. Lilibet. La muerte de mi perro. Ya, gracias, ya lo sabía. Gracias. Marco Vinicio. Ok, yo escribí, bueno, los personajes todavía no tienen edad, después ya en el segundo ejercicio me di cuenta que están viejos, ¿no? Es una persona que está hablando y renegando hasta que se da, me di cuenta de que está hablando de la sopa, Ya. Está renegado por la sopa y creo que es el momento final de eso. Y en esta segunda etapa comenzó a recordar muchas más cosas. Ya, listo. Bien. Mirsha. La despedida, el momento determinante fue la despedida del lugar de los sueños.
y Ya, terminaron. Se acabó, ya. o sea, regreso, o mejor dicho, si lo puedo, lo organizo mejor. El regreso, despedirse del lugar de los proyectos o de los sueños. Ya, listo, listo. Karina, Es la mudanza, tiene que ver con una separación de dos personas que vivían juntas ya, y una persona decidió mudarse de ahí. ya, listo, gracias. Sara, Es, Ya. hay dos Saras, perdón. bueno, dale, Sara Félix. Claro. Es el asesinato, la muerte de un árbol sagrado que está ubicado en la provincia de Pastaza Ya, y que forma parte de la extensión de un yamán, de un territorio sagrado, de la comunidad Sarayaku. ya, listo. Fanny Nieto. Ah, ya me dijiste, Fanny. Sara, la otra Sara. La quema de una casa. Ya, perfecto. Pier Pablo, Pablo Tatés. La muerte de mi hermana en plena pandemia. Ya. Lo siento, Pablo. Olguis. Hola, buenas tardes. Se trata sobre una chica que pierde su independencia. Bueno. Gabriel Falqués. Yo estaba escribiendo de una vez que vi en medio tráfico, en el carro adelante, como un señor está empujando al copiloto, que era una señora. Yo asumí que eran pareja, pero la estaba empujando para que salga del carro, así en media calle, y ella tuvo que salir y la dejó botada ahí. Ya. ¿Quién me falta? Eric. Eric. Sí. Bueno, dime, cuéntame sucintamente sobre lo que escribiste ayer. Bueno, yo tengo dos personajes jóvenes, un hombre y una mujer, que van en la carretera huyendo porque están siendo perseguidos porque atropellaron a un niño. ¿Sí? Ya. Entonces, el punto determinante es cuando deciden separarse antes de que les alcancen los que están siguiéndoles. Ya, perfecto. Antonella. Pues yo, bueno, lo mío es una persona que termina todo el lazo afectivo con la persona que la ha estado Ya. haciendo daño emocionalmente. Ya, muy bien. Juliana. Es un personaje que estaba viajando en bus y de pronto el bus lo impacta como que un derrumbe. Ajá. Ya. Bien. Lani. Lani Briones. Trata del día en que casi me ahogo. Ya. Daisy. Voy a ayudarle a Daisy a leerlo porque parece que no puede usar el micrófono ni la cámara. Ah, listo. Daisy. A ver. Dos hombres que pelean en una plaza con cuchillos y acuchillan de muerte a uno de los hombres. Ya, bien. Dayana. Lo que estoy escribiendo me estoy inspirando a una crisis de una prima cuando estaba embarazada y le crecía la panza más de lo común porque estaba enferma. Ya, listo. César Armando. Yo escribí acerca del día en que me robaron una guitarra. Bien. Bien.
Creo que ahí estamos. Entonces, quiero que me traigan para la próxima sesión un pequeño monólogo. No sé cómo lo vamos a emplear, pero el monólogo es, también es una acción, ¿no? El monólogo es del personaje A, con el que han venido trabajando, o, darle voz a lo que no tienen voz en la escena. Es decir, el monólogo, por ejemplo, Sara Félix, la escena cuéntame un poquito cómo trabajaste la escena. ¿La que escribimos ahora? O... Sí, no, la de ayer, la de ayer. ¿Quién habla en la escena? Habla, bueno, se expresa el árbol, Ya. este árbol sagrado, y Ya, se expresa el chamán, que al Ya. mismo tiempo yo siento que son como una continuidad de ambos, es como si fuera un cuerpo duplicado, Ya. porque hay una conexión muy fuerte. Como una escisión del mismo cuerpo, como dos Sí. partes de un mismo cuerpo. Entonces, lo que quiero es lo siguiente. Uno de los dos es un pequeño monólogo. La acción es despedirse de algo. No es una despedida de alguien, sino de algo, de un objeto que de alguna manera esté conectado con lo que escribieron ayer, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, bueno, ahora el árbol se despide del bosque. Para mí es como una acción, es decir, la acción que me interesa que escribas es el árbol hablándole a los otros, ¿sí? Que les hable, que les diga, que se despida, acción de despedirse, ¿sí? Es decir, todos los personajes, un poco, esto es para todas y todos y todes, el monólogo consiste en que el personaje A o B, en este caso, se despide de un objeto o de unas cosas, no de alguien, no de una persona, no, sino, por ejemplo, lo que en este caso es el árbol, para mí, que darle voz a los que no tienen voz, ¿no? Lo que un poco lo decía yo anteriormente. Por ejemplo, el Lilibet, lo del perro, es el perro que se despide de su hueso de plástico. El perro el monólogo es el perro despidiéndose del hueso de plástico, ¿sí me entienden? Es decir, siempre, el monólogo siempre implica una despedida, pero es una despedida de un objeto o de unas cosas, ¿sí? No de alguien, no de personas, no de otros personajes, sino de objetos. ¿Sí me entienden? Aristides, hay una pregunta. En este caso, igual sería posible que fuera al bosque, aunque es como un ente vivo, digamos, porque no es una cosa, pero tampoco es persona. No, yo te di un ejemplo, ¿sí? Te di un ejemplo, o sea, tú eliges lo que tú quieras. Incluso yo te dije el árbol, pero tú dices, no, mejor me gusta más que el chamán se despida no del árbol, sino de la sombra, de esa sombra que desaparece. O sea, tú lo organizas como tú quieras, ¿sí? ¿Sí me entienden? Es decir, es el personaje, es una escena aparte, no sé si se la vamos a ocupar, pero lo que quiero es que escriban para la próxima sesión como un pequeño deber. Es un monólogo donde el personaje A o el personaje B que ha participado en la escena que escribieron ayer se despide de un objeto o de algunas cosas, ¿sí? Lo que quiero que indaguen es la acción de despedirse. Es como si yo me despidiera de esta botella. Una botella que me acompañó mucho tiempo, por lo menos 3 semanas. Y me despido de ella y le hablo a ella.
¿sí? No, pero claro, siempre que yo hablo, humanizo. Y eso es lo que, o por lo menos llego a la frontera entre las cosas y el mundo humano. Y eso me interesa ir justamente a esa frontera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la acción? La acción, así como yo hoy día le dije, el personaje A le cuenta al personaje T algo, pero que en realidad le está contando lo que va a hacer con la mujer, algo como un partido de fútbol, un viaje con problemas, pero que en realidad le está contando lo que va a hacer, lo que va a hacer, yo lo escribí en relación a lo que yo les había contado, lo que había contado ayer, ¿no? Pero en realidad lo que va a contar es lo que va a hacer. Entonces, era la premisa. La premisa que trabajábamos ayer era que tomábamos un momento final de algo, ¿sí? Y el personaje, la acción era de reclamar, ¿no es cierto? Esa era la acción. Y ahora lo que yo les pido es que aborden la acción de despedirse. Alguien que se despide de un objeto. ¿Quién es ese alguien? ¿El personaje A o el personaje B que participaron en la escena de ayer? ¿Sí? Entonces se va a despedir de un objeto que de alguna manera está relacionado con lo que sucedió ayer en la escena. Arístides, una consulta. Este objeto, aunque sea que no lo haya querido, sirve. O sea, digamos, este anciano odiaba la silla de ruedas, odiaba el bastón. ¿Puede ser eso el objeto? Sí, claro, sí, No pasa porque es un nada. sentimiento. De todas maneras, es un sentimiento. Ya. Es un objeto que por lo general está relacionado sentimentalmente, pero puede ser un sentimiento negativo. Así como hay sentimientos positivos, puede ser un sentimiento negativo. Odio la muleta o odio el bastón y me despido y me alegro de alejarme del bastón. Pero lo que quiero es que indagues con la escritura la acción de despedirse, ¿no? Ya, listo. ¿Sí? Aristides, una consulta. ¿Cuánto tiempo tiene que durar el monólogo? Lo que tú quieras. Ah, ya. ¿Sí? Este tiene que ser basado a una despedida de un objeto, sea especial o no. Siempre hay una relación emocional con los objetos. Correcto. Es decir, negativa o positivamente, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que quiero es que indaguen es el personaje A o el personaje B se despide de algo o de cosas que de alguna manera están relacionados con lo que escribí ayer. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces... Maestro, con lo que pasó ayer, o sea, la escena 1, ¿no? Claro, con escena 1, por El día de hoy ejemplo. es la escena 2, ¿no? Entonces... Sí, la escena de hoy es lo que vamos a hacer, lo que vamos a traer escrito para la próxima vez es una escena intermedia. No sé si va a ser la 2 o la 3. Lo que quiero es que ejerciten un poco en sus casas la escritura, ¿no? Por ejemplo, tú me contaste de que se trataba de... Era básicamente, o sea, ahora reformulando bien, es la despedida a una ciudad, por ejemplo, a Lima, ¿no? O sea, y yo en Lima tenía todos mis proyectos, todo, y me despedí de Lima y ya me regresé al lugar de origen. Que todavía me faltó, en ese momento sentía que no se podía cerrar cosas, no he cerrado cosas allá. Por eso siento, pero igual ya me despedí, ya no regresaré. Ya, entonces, ¿y en Lima dónde vivías? En Magdalena. ¿Y en una casa? En una casa. Sí. ¿Y qué objeto tenías y qué dejaste ahí? Dejé un arpa, un instrumento musical hermoso. Entonces, el personaje A se despide de su arpa. Esa es la acción. Sí. Te vas a despedir del arpa. Ya no la volví a ver más. Ya, entonces quiero que lo escribas. Listo. ¿Sí?
Eso es. Gracias. Bueno, entonces, me lo traen para la próxima semana, a esta despedida. ¿Sí? Pierluigi me pregunta una cosa que todo el mundo se pregunta, ¿cuánto debo escribir? Escriban todo lo que quieran y todo lo que puedan. No hay extensión. ¿Sí? Maestro, en algún momento cuando uno escribe, siente que ya es momento de parar. O sea, es como una intuición. Yo, bueno, por lo general, hasta ahí me detengo. Y cuando vuelvo, y ya no lo abro. Porque si lo vuelvo a leer, de repente puedo hacer que siga y siga y siga. Entonces, Sí, no pero, sé. sí, De repente esa puede ser mi extensión, ¿no? Pienso. Puede ser ese límite, pero también puede ser que lo dejes y lo retomes. Y lo dejes y lo retomes. Claro. Ahora tienen unos días hasta la semana que viene. Entonces, piénsenlo y trabajenlo con tranquilidad. Lo que les digo es que no hay final, hay suspensión. La escritura teatral no se finaliza, se suspende, pero no se finaliza. Se detiene. Es decir, es como algo, no es como una bala que uno dibuja el arco que hace la bala hasta que cae, no. Esto se mantiene tenso hasta que se destensa completamente. ¿Sí? Entonces, chicos, chicas, chiques, nos vemos la semana que viene y un placer haber estado con ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Gabriela, ¿me miércoles. querías decir algo, Gabriela? No, solo dije gracias. Yo quiero decir algo, quiero preguntarle algo. A ver. Karina. Sí, sé que se están grabando las clases y quería saber si las iban a compartir no sé, en algún archivo o algo. Espérate un momento. Diana, ¿estás aquí con nosotros? Sí, hola Aristides, sí estoy. Sí, ya las estoy subiendo porque también he estado subiendo las clases. Ya, las ¿y dónde normales. pueden ellas consultar, ellos y ellas? Les voy a subir un enlace al YouTube y se los voy a pasar por correo. Listo. Listo. Vale. Entonces pásales el enlace para que ellos revisen la clase, para que puedan volver porque claro, de pronto es demasiada información de una y comprendo perfectamente de que esa información debe ser revisada, ¿sí? Entonces le pasas Diana es asistente de la escuela y les va a pasar a ustedes el enlace para volver a la clase, ¿sí? ¿De acuerdo? Gracias. Está bien. Profesor, Gracias. una última preguntita. Dígame, Noris. No sé si hay algún problema. Lo que pasa es que yo, gran parte de lo que escribo se me va en verso, inevitablemente. Es porque en verso? como ¿Usted vive hobby en yo verso? escribo poemas. Y ahorita que estoy escribiendo, se me sale en verso, aunque no quiera. Bueno, no sé. No. Mucha de la escritura se me sale. Sí, bueno, veamos, cuando lo vaya a leer, ahí vamos a ver qué es lo que escribió en verso. Sí. Pero quiero decirle una cosa, en una obra que yo escribí, un personaje llega a la conclusión de que la vida es en prosa. Ya. Piénselo. ¿Cómo lo evito eso? Ahorita revisando, leyendo, hay que cambiar algunas cosas. Bueno, chicas, yo me tengo que ir a otra clase. Un placer haber estado con ustedes. ¿Sí? Gracias. Gracias. Chao, chicos. Gracias, profe. Adiós.